Hay una diferencia enorme entre tener dinero y sentir tranquilidad. No se nota en el saldo. Se nota cuando algo pasa. Y no entra el pánico. Una llanta ponchada. Un recibo inesperado. Una llamada que no esperabas. En ese momento, no importa cuánto ganas. Importa si tienes margen. Este audiolibro no trata de hacerte rico. Trata de darte aire. De construir una base tan simple, que cambia la forma en la que duermes, decides y respiras. $2,000. No como meta lejana, sino como punto de inflexión. Porque cuando tu tranquilidad está protegida, todo lo demás se construye mejor. Capítulo 1. El error silencioso que te mantiene en alerta. No siempre es evidente. No aparece en los estados de cuenta. No se ve reflejado en el salario ni en el nivel de estudios. Pero está ahí, operando en segundo plano, condicionando decisiones, tensando el cuerpo y agotando la mente. Es vivir sin margen. Vivir financieramente al día no siempre significa no tener dinero. Muchas veces significa no tener espacio. Cada ingreso ya tiene destino. Cada gasto está comprometido. Cada mes empieza con la sensación de que cualquier imprevisto puede desordenarlo todo. No es una crisis visible, es una alerta permanente. Y el problema no es solo financiero. Es emocional. Cuando no existe un colchón de seguridad, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente constante de vigilancia. La mente aprende a anticipar problemas. El cuerpo se acostumbra a estar tenso. Se duerme, pero no se descansa del todo. Siempre hay una parte de la atención ocupada en ¿y si pasa algo? Ese estado no aparece de golpe. Se instala lentamente. Al principio es solo incomodidad. Luego es preocupación. Después es una sensación difícil de describir, una mezcla de prisa, rigidez y cansancio que no se va ni siquiera cuando las cosas parecen estar bien. Porque el sistema interno ya entendió que no hay red. Sin una reserva mínima, cada evento pequeño se siente grande. Un gasto médico, una reparación doméstica, un retraso en un pago, una reducción temporal de ingresos. Nada de eso debería ser una amenaza existencial, pero sin fondo de emergencia, lo es. Y ahí aparece el primer gran error silencioso: confundir estabilidad con normalidad. Muchas personas piensan que, mientras las cuentas estén más o menos en orden, no hay problema. Pagan lo necesario, cumplen compromisos, ajustan gastos cuando hace falta. Desde afuera, todo parece funcional. Pero por dentro, no hay sensación de seguridad. Solo adaptación constante. Adaptarse no es lo mismo que estar protegido. La adaptación permanente tiene un costo. Obliga a reaccionar en lugar de elegir. Empuja a tomar decisiones rápidas, no siempre inteligentes. Hace que se acepten condiciones que, en otro contexto, no se aceptarían. Trabajos mal pagados, deudas incómodas, compras impulsivas como válvula de escape, postergación de decisiones importantes. No porque falte inteligencia, sino porque falta aire. Cuando no hay margen, el cerebro opera en modo supervivencia. Prioriza el corto plazo, evita riesgos incluso cuando son necesarios, y busca alivio inmediato. Es un mecanismo natural. El problema es sostenerlo durante años. Ese estado prolongado desgasta. Se vuelve difícil planear. Pensar a largo plazo parece un lujo. El ahorro se percibe como una privación, no como una estrategia. Cualquier intento de ordenar las finanzas se siente pesado, porque se intenta construir desde un terreno inestable. Aquí aparece otra confusión común: creer que el problema se resuelve ganando más. Ganar más puede ayudar, pero no corrige el error de fondo. Sin un sistema mínimo de protección, incluso un aumento de ingresos puede evaporarse. Más dinero sin estructura suele traducirse en más compromisos, más gastos y la misma sensación de fragilidad, solo que en un nivel más alto. El problema no es cuánto entra, es cuánto margen queda. Un fondo de emergencia no es una idea sofisticada ni una estrategia avanzada. Es un límite claro entre el caos y el orden. Marca el punto en el que los imprevistos dejan de ser amenazas y pasan a ser eventos manejables. Sin ese límite, todo se mezcla.
las emociones con las decisiones, la urgencia con las prioridades, el miedo con el dinero. Y aquí conviene decir algo importante: vivir sin fondo no es una falla moral ni una falta de disciplina. En muchos casos es simplemente algo que nadie explicó con claridad. Se habla de invertir, de crecer, de multiplicar, pero pocas veces se habla de proteger. Sin protección, no hay libertad real. La libertad financiera no empieza cuando se invierte, sino cuando se deja de vivir con miedo al siguiente problema. Antes de crecer, hay que estabilizar. Antes de avanzar, hay que asegurar el terreno. Un fondo de emergencia no busca hacerte sentir poderoso. Busca hacerte sentir tranquilo. Esa tranquilidad cambia la relación con el dinero. Permite decir no cuando hace falta. Da tiempo para pensar. Reduce la ansiedad que empuja a malas decisiones. Abre espacio mental. Y ese espacio es clave. Cuando existe una reserva, incluso pequeña, la percepción del mundo cambia. Los problemas no desaparecen, pero se enfrentan desde otro lugar. No desde el pánico, sino desde la elección. No desde la urgencia, sino desde la claridad. Por eso este error es silencioso. Porque no duele de inmediato. No genera una crisis evidente. Pero mantiene a la persona en un estado constante de alerta, como si algo malo estuviera siempre a punto de pasar. Y vivir así agota. Este audiolibro no empieza hablando de grandes metas ni de riqueza futura por una razón muy simple. Sin estabilidad básica, todo lo demás se vuelve frágil. No se trata de aspirar menos, sino de construir en el orden correcto. Primero seguridad. Luego crecimiento. El fondo de emergencia es ese primer paso que casi nunca se celebra, pero que sostiene todo lo demás. No es emocionante, pero es profundamente transformador. Porque devuelve algo que se pierde cuando se vive sin margen, la sensación de control. No control sobre la vida, sino control sobre la respuesta. En los siguientes capítulos verás por qué una cantidad concreta, $2,000, puede marcar una diferencia real, incluso para alguien que siente que no le sobra nada. Pero antes era necesario entender esto: no estás cansado por falta de motivación. Estás cansado por falta de red. Y una red, aunque sea pequeña, cambia todo. Cuando el dinero deja de ser una amenaza constante, la mente se libera. Y cuando la mente se libera, las decisiones mejoran. Ese es el punto de partida real. No para enriquecerte, para poder respirar. Y desde ahí, construir lo que sigue. Capítulo 2. ¿Por qué $2,000 cambian más que ganar más? Cuando se habla de dinero, casi todo gira alrededor de una idea: aumentar ingresos, más salario, más clientes, más oportunidades, más esfuerzo, más horas, más presión. Y aunque ganar más puede ser útil, no siempre es lo que más transforma la vida financiera. Hay un punto mucho más silencioso, pero decisivo: la cantidad mínima que separa la fragilidad de la estabilidad. $2,000 no son una cifra mágica. No prometen riqueza. No solucionan todos los problemas. Pero crean algo que vale mucho más que el monto en sí: margen. El margen es la diferencia entre reaccionar y elegir. Entre improvisar y pensar. Entre sobrevivir y construir. Con menos de eso, cualquier imprevisto se siente grande. Con esa cantidad disponible, muchos problemas dejan de ser emergencias reales y se convierten en situaciones manejables. Ahí está el cambio. No es psicológico en el sentido superficial. Es funcional. Con una reserva básica, el cerebro deja de operar en modo alarma constante. El cuerpo baja la guardia. La respiración se vuelve más profunda. La atención deja de estar fragmentada. Esto no es motivación. Es biología. Cuando no hay reserva, cada gasto inesperado activa el mismo circuito que una amenaza. No importa si es grande o pequeño. El sistema nervioso no distingue bien. Solo detecta riesgo. Por eso, incluso personas con ingresos estables pueden sentirse inseguras. Porque la estabilidad sin respaldo no se percibe como seguridad, sino como una cuerda floja. $2,000 rompen esa sensación. No porque alcancen para todo, sino porque alcanzan para lo suficiente. Una reparación.
Un deducible médico. Un par de meses de servicios. Un tiempo para pensar sin entrar en pánico. Ese tiempo es oro. Cuando existe ese pequeño colchón, ocurre algo curioso. Las decisiones mejoran sin esfuerzo consciente. Se deja de aceptar lo primero que aparece. Se negocia mejor. Se posterga una compra impulsiva. Se elige con más calma. No porque la persona sea distinta, sino porque el contexto interno cambió. Aquí es importante aclarar algo. No se trata de acumular dinero por si acaso desde el miedo. Se trata de crear una base desde la responsabilidad. El fondo de emergencia no es una obsesión, es una herramienta. Y como toda herramienta, tiene un propósito claro: absorber el impacto de la realidad. La vida no es lineal. No es predecible. No se comporta como una hoja de cálculo perfecta. Siempre habrá variaciones, retrasos, errores, eventos inesperados. El fondo de emergencia no busca evitarlos. Busca que no te desarmen. Muchas personas persiguen aumentos de ingreso creyendo que eso traerá tranquilidad. Pero sin un fondo, cada mejora económica suele venir acompañada de nuevos compromisos. Mejores ingresos, pero también gastos más altos, más responsabilidades, más presión por sostener el nivel. El resultado es el mismo estrés, solo con números más grandes. $2,000 rompen ese ciclo porque no están pensados para gastarse en estilo de vida. Están pensados para no tocarse salvo cuando hace falta. Funcionan como un amortiguador. Y los amortiguadores no se lucen. Pero sin ellos, cada bache se siente como un golpe. Este monto específico funciona bien para principiantes por una razón simple: es alcanzable. No requiere una transformación radical. No exige perfección. No necesita condiciones ideales. Se puede construir poco a poco, con ajustes pequeños pero constantes. Además, es lo suficientemente grande como para marcar una diferencia real, pero no tan grande como para sentirse inalcanzable. Aquí ocurre otro cambio importante: la relación con el ahorro. Cuando el objetivo es demasiado grande, el cerebro se desconecta. Lo percibe como algo lejano, abstracto, casi irreal. En cambio, cuando el objetivo es claro y concreto, se vuelve manejable. $2,000 tienen forma. Tienen propósito. Tienen fecha. Eso cambia la motivación. No se ahorra porque debería. Se ahorra porque se entiende para qué. Para dormir mejor. Para no depender de la tarjeta. Para no entrar en deuda por cada imprevisto. Para tener opciones. Las opciones son poder silencioso. Con un fondo básico, incluso pequeño, la persona deja de sentirse atrapada. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no está completamente expuesta. Y esa sensación de protección tiene un efecto dominó. Aparece la confianza. Luego la claridad. Después la disciplina. En ese orden. Por eso este audiolibro insiste en este punto antes de hablar de crecimiento, inversión o metas mayores. Sin esta base, todo lo demás se vuelve frágil. Con esta base, incluso los errores se vuelven aprendizajes manejables. $2,000 no te cambian la vida por lo que puedes comprar con ellos. Te la cambian por lo que evitan. Evitan decisiones tomadas desde el miedo. Evitan deudas innecesarias. Evitan noches en vela. Evitan aceptar menos de lo que mereces por urgencia. Y eso, aunque no se vea en una foto, se siente todos los días. En el siguiente capítulo vamos a aclarar algo fundamental: qué es realmente un plan de emergencia y qué no lo es. Porque tener dinero guardado no siempre significa estar protegido. La claridad aquí es clave. Porque un fondo mal entendido puede fallar justo cuando más se necesita. Continuamos. Capítulo 3. ¿Qué sí es y qué no es un plan de emergencia? Tener dinero guardado no siempre significa estar protegido. Y este es uno de los errores más comunes. Muchas personas creen que cualquier ahorro cumple la función de fondo de emergencia. Una cuenta con algo de dinero, un guardado informal, incluso un límite disponible en la tarjeta. Todo eso puede parecer un respaldo, hasta que llega el momento de usarlo. Y ahí se nota la diferencia. Un plan de emergencia no es simplemente dinero que no se ha gastado todavía.
Es dinero con una función específica, reglas claras y un propósito muy concreto: absorber imprevistos sin desordenar tu vida financiera. Cuando no existe esa claridad, el fondo falla. No porque falte dinero, sino porque falta estructura. Empecemos por lo que sí es un plan de emergencia. Un plan de emergencia es una reserva separada mental y prácticamente del resto de tu dinero. No compite con el ahorro para metas, no se mezcla con el gasto diario y no se usa para deseos postergados. Tiene una sola misión: darte estabilidad cuando algo inesperado ocurre. No busca crecimiento. No busca rendimiento. No busca emoción. Busca disponibilidad y tranquilidad. Eso implica que debe cumplir 3 condiciones básicas. La primera es liquidez inmediata. El dinero debe estar accesible cuando se necesita, sin trámites, sin penalizaciones, sin demoras. Una emergencia no avisa ni espera. Si el dinero no está disponible en el momento, no cumple su función. La segunda es seguridad. No puede estar expuesto a fluctuaciones fuertes ni a riesgos innecesarios. Un fondo que depende del mercado puede estar arriba cuando no lo necesitas y abajo justo cuando sí. Eso lo convierte en una apuesta, no en una protección. La tercera es claridad de uso. Debe existir una definición interna muy clara de qué situaciones justifican tocar ese dinero. Emergencias reales, no incomodidades. Imprevistos que afectan la estabilidad, no antojos ni mejoras de estilo de vida. Cuando estas 3 cosas están claras, el fondo funciona. Cuando no, se diluye. Ahora veamos lo que no es un plan de emergencia. No es dinero por si acaso sin reglas. No es una cuenta donde entra y sale dinero según el mes. No es un ahorro que se usa para vacaciones, regalos o compras impulsivas. No es una inversión segura que puede bajar justo cuando se necesita. Y definitivamente no es una tarjeta de crédito disponible. La tarjeta es deuda futura, no respaldo. Usarla como plan B solo traslada el problema al mes siguiente, con intereses y presión añadida. Puede ser una herramienta útil en ciertos casos, pero no sustituye un fondo real. Tampoco lo sustituye tener ingresos constantes. Incluso con ingresos estables, un evento puede desajustar el flujo. Enfermedad, retrasos, cambios laborales, gastos inesperados. El fondo no depende de la estabilidad externa, sino de la preparación interna. Otro error común es pensar que el fondo debe trabajar o generar rendimiento. Esa lógica pertenece a otra etapa. El plan de emergencia no está para crecer, está para sostener. Pedirle rendimiento es ponerlo en riesgo. Es como exigirle a un paracaídas que sea elegante o rápido. Su función es abrir cuando hace falta. También es importante entender que el fondo no se construye para nunca tocarse. Se construye sabiendo que algún día se usará. Y eso no es un fracaso. Es una señal de que el sistema funciona. Usar el fondo para una emergencia real no significa retroceder. Significa evitar una caída mayor. Lo importante no es no tocarlo, sino saber reponerlo después. Aquí aparece una idea clave: el plan de emergencia es dinámico, no rígido. Se adapta a la vida. Se usa cuando hace falta. Se reconstruye cuando se puede. No se vive como una culpa, sino como una herramienta. Cuando el fondo está bien definido, ocurre algo muy poderoso: desaparece la duda constante de ¿y si pasa algo? Porque ya hay una respuesta preparada. Esa respuesta no elimina el problema, pero elimina el pánico. Y eliminar el pánico cambia por completo la experiencia. Las emergencias dejan de ser quiebres y pasan a ser interrupciones manejables. No agradables, pero contenidas. No deseables, pero no devastadoras. Por eso este capítulo es tan importante. Antes de hablar de cómo juntar los $2,000, era necesario limpiar la idea. Porque construir un fondo con una definición equivocada lleva a frustración, no a tranquilidad. En el siguiente capítulo vamos a entrar en lo práctico: cómo empezar a construir este fondo sin sentir que te estás ahogando, sin sacrificios extremos y sin depender de condiciones perfectas. Paso a paso. Con realismo. Y con una sola prioridad: recuperar margen. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer una pausa breve.
Si lo que estás escuchando te está ayudando a ver el dinero con más claridad y menos ansiedad, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos de atajos ni promesas irreales, hablamos de construir tranquilidad paso a paso. Este audiolibro es parte de una serie pensada para ayudarte a crear orden financiero real, desde lo más básico hasta decisiones más avanzadas, siempre con los pies en la tierra. Suscribirte es una forma sencilla de seguir este proceso completo, sin perder continuidad y sin improvisar. Ahora sí, continuemos. Capítulo 4. ¿Cómo juntar tus primeros $2,000 sin magia? La idea de ahorrar suele venir acompañada de tensión. No por el acto en sí, sino por lo que se cree que implica: sacrificios extremos, restricciones constantes, sensación de estar siempre renunciando a algo. Esa percepción hace que muchas personas ni siquiera lo intenten. Pero juntar $2,000 no requiere magia ni condiciones ideales. Requiere orden, intención y una forma distinta de mirar el dinero que ya pasa por tus manos. El primer paso no es ahorrar más. Es dejar de perder claridad. Antes de pensar en montos, hay que entender cómo se mueve el dinero mes a mes. No con culpa ni juicio, sino con observación. Durante años, el desorden financiero se ha normalizado. Se gasta, se paga, se ajusta y se sigue, sin detenerse a mirar el patrón completo. Sin ese mapa, cualquier intento de ahorro se siente forzado. La clave está en identificar el dinero que se va sin aportar estabilidad. No se trata de eliminar todo lo que da gusto, sino de reconocer que gastos no cumplen ninguna función real. Esos pequeños egresos, repetidos mes tras mes, suelen ser la fuente más accesible del fondo inicial. Aquí ocurre algo importante. El fondo de emergencia no se construye desde la privación, sino desde la reasignación. No es te quito algo. Es le doy un propósito mejor. Una vez que existe conciencia sobre el flujo, el siguiente paso es definir una cantidad fija y automática. No debe ser grande. Debe ser constante. Puede ser semanal, quincenal o mensual. Lo importante es que no dependa del estado de ánimo ni de lo que sobre. Cuando el ahorro queda a la espera del sobrante, casi nunca sucede. El sobrante no es un hecho, es una decisión. Incluso montos pequeños, cuando son regulares, crean impulso. Y el impulso es más poderoso que la intensidad. Ahorrar poco pero constante genera identidad. Empieza a verse a uno mismo como alguien que se protege. Esa identidad sostiene el proceso. Un error común es intentar juntar los $2,000 lo más rápido posible, apretando demasiado. Eso suele durar poco. El cansancio aparece, la frustración crece y el hábito se rompe. Un fondo construido con estrés contradice su propósito. Este proceso debe dar tranquilidad desde el inicio, no solo al final. Por eso es útil dividir el objetivo en tramos. No pensar en 2,000, sino en el primer bloque. $500, por ejemplo. Ese primer bloque ya genera alivio. Marca el inicio del cambio. Demuestra que es posible. Después viene el segundo bloque. Y luego el tercero. El avance se vuelve visible. La motivación deja de ser teórica. También es importante elegir bien el lugar donde se guarda el dinero mientras se construye el fondo. Debe estar separado del gasto diario, pero no tan lejos que resulte inaccesible. La fricción justa. Lo suficiente para no tocarlo por impulso, pero no tanta como para que no se pueda usar cuando haga falta. Aquí no se busca esconder el dinero. Se busca protegerlo de decisiones impulsivas. Durante este proceso pueden aparecer tentaciones. Usar solo un poco. Postergar un mes. Tomar prestado del fondo con la promesa de reponerlo. Es normal. Lo importante es no perder de vista el objetivo, estabilidad. Cada vez que se resiste la tentación de tocar el fondo sin razón real, se refuerza el límite interno. Ese límite es más valioso que el monto mismo. Otro punto clave es no comparar el ritmo propio con el de otros. Cada situación es distinta. Cada ingreso, cada responsabilidad, cada contexto. Compararse solo añade presión innecesaria. El fondo no es una competencia, es una construcción personal. Hay meses en los que el avance será mayor, otros en los que apenas se podrá sostener.
Ambos son válidos. La constancia no se mide en velocidad, sino en continuidad. A lo largo del proceso, es normal que surja una pregunta interna, ¿y si pasa algo antes de llegar a los 2000? Esa pregunta revela algo importante, incluso un fondo incompleto ya cumple su función. Cada dólar guardado reduce la exposición. No es todo o nada. Es gradual. Ese entendimiento cambia la relación con el dinero. El ahorro deja de ser una carga y se convierte en alivio progresivo. Cada paso suma tranquilidad, no importa cuán pequeño parezca. También es útil redefinir la idea de sacrificio. No todo lo que se deja de gastar es una pérdida. A veces es una ganancia silenciosa. Menos ansiedad, menos urgencia, más claridad. Cuando el fondo empieza a crecer, ocurre algo sutil pero poderoso. Se reduce la necesidad de controlar cada centavo con rigidez. La confianza reemplaza parte de la vigilancia. Y esa confianza mejora la toma de decisiones. Ahorrar para un fondo de emergencia no es castigo, es autocuidado financiero. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo sostenible. Un plan que puede mantenerse en el tiempo es más valioso que uno perfecto que se abandona. Conforme te acerques a los $2000, notarás que el número empieza a importar menos que la sensación. La sensación de estar preparado. De no estar completamente expuesto. Y cuando se alcanza el objetivo, no hay fuegos artificiales. Hay algo mejor, calma. En el próximo capítulo hablaremos de dónde guardar ese fondo una vez que esté completo, y por qué el lugar equivocado puede hacerte sentir seguro cuando en realidad no lo estás. Capítulo 5. ¿Dónde guardar tu fondo, y dónde no? Una vez que el fondo de emergencia empieza a tomar forma, surge una pregunta clave. ¿Dónde debe estar ese dinero? La respuesta parece simple, pero en la práctica es una de las decisiones más mal entendidas. El lugar donde guardas tu fondo puede reforzar la tranquilidad o sabotearla. Porque no se trata solo de guardar dinero. Se trata de preservar la función del fondo. Y esa función es clara: estar disponible, estable y protegido cuando la vida se desordena. Muchos errores con el fondo de emergencia no ocurren al crearlo, sino al ubicarlo mal. El primer criterio que debe guiar esta decisión es la disponibilidad real. El dinero tiene que poder usarse cuando se necesita, no cuando el sistema lo permita. Si acceder a él implica trámites largos, penalizaciones, plazos o decisiones externas, deja de ser un fondo de emergencia y se convierte en otra cosa. Una emergencia no da margen para esperar. Por eso, el fondo no debe estar en instrumentos que bloqueen el acceso. No importa qué tan seguros parezcan o que tan bien se vean en el papel. Si no puedes disponer del dinero con rapidez, no cumple su propósito. El segundo criterio es la estabilidad del valor. El fondo no está para crecer ni para generar rendimiento. Está para mantenerse. Cualquier opción que pueda fluctuar significativamente en el corto plazo introduce un riesgo innecesario. Un fondo que baja justo cuando lo necesitas no es protección, es vulnerabilidad. Aquí conviene hacer una pausa y desmontar una idea muy común: la obsesión porque todo el dinero trabaje. Esa lógica puede ser útil en etapas de inversión, pero aplicada al fondo de emergencia suele ser contraproducente. El fondo no trabaja para generar más dinero. Trabaja para evitar problemas mayores. El tercer criterio es la separación mental y práctica. El fondo no debe mezclarse con el dinero del día a día. Cuando está demasiado cerca del gasto cotidiano, la tentación aumenta. Se vuelve fácil justificar usos que no son emergencias reales. La claridad se protege con límites. Ahora bien, veamos con más detalle dónde sí tiene sentido guardar el fondo. Una cuenta separada, sencilla, de fácil acceso, suele ser una buena opción. No necesita ser sofisticada. Lo importante es que cumpla con liquidez y estabilidad. Que no tenga restricciones innecesarias y que no invite al movimiento constante. El objetivo es que el dinero esté ahí, visible, pero quieto. Algunas personas prefieren cuentas que no usan para gastos diarios, precisamente para crear esa distancia psicológica. Otras eligen opciones digitales que permiten transferencias rápidas sin fricción excesiva. Ambas pueden funcionar, siempre que se respete la función del fondo. Lo importante no es el nombre del instrumento,
sino que no compita con el gasto ni con la inversión. Ahora hablemos de dónde no debería estar el fondo de emergencia. No debería estar en inversiones de mercado, por más estables que parezcan. Incluso activos considerados seguros pueden tener variaciones en momentos inoportunos. El fondo no está para asumir ese riesgo. No debería estar en instrumentos a largo plazo. Si el dinero está comprometido por tiempo, deja de ser fondo. No importa si la penalización es pequeña. En una emergencia, cualquier obstáculo se siente grande. No debería estar mezclado con el ahorro para metas. Cuando todo el dinero está junto, las prioridades se confunden. El fondo pierde identidad y se diluye. Y definitivamente no debería confundirse con una línea de crédito. El crédito es deuda futura. El fondo es respaldo presente. Son conceptos opuestos. Otro error común es dejar el fondo en efectivo físico sin una razón clara. Aunque puede parecer accesible, introduce otros riesgos: pérdida, robo, uso impulsivo. Además, dificulta el seguimiento y la reposición. El fondo debe ser fácil de controlar, no solo de usar. Elegir bien el lugar del fondo tiene un impacto directo en cómo se siente. Cuando está bien ubicado, genera calma. Cuando no, genera una falsa sensación de seguridad o una tensión constante. También es importante entender que el lugar elegido no es definitivo. Puede ajustarse con el tiempo. A medida que la vida cambia, el sistema puede adaptarse. Lo que no debe cambiar es la función. Un fondo bien ubicado cumple algo más que una función financiera. Refuerza una identidad, la de alguien que se protege antes de exponerse. Esa identidad influye en otras decisiones. Se vuelve más fácil decir esto no y esto después. Cuando el fondo está claro y bien guardado, ocurre algo interesante: deja de ocupar tanto espacio mental. Ya no hay que pensar en él todo el tiempo. Está ahí, haciendo su trabajo en silencio. Ese silencio es parte del beneficio. Muchas personas sienten ansiedad incluso teniendo ahorros, porque no saben bien qué función cumple cada parte de su dinero. Todo está mezclado, todo está en duda. El orden no es solo numérico, es conceptual. Saber dónde está tu fondo y para qué sirve reduce la fricción interna. El dinero deja de ser una fuente constante de decisiones y se convierte en un sistema que responde cuando hace falta. Aquí conviene recordar algo esencial: el fondo no está para evitar todas las molestias de la vida. Está para evitar que esas molestias se conviertan en crisis financieras. Y eso ya es muchísimo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo menos tangible, pero igual de importante: el cambio invisible que ocurre cuando el fondo existe. Como el dinero deja de doler, como la mente se relaja y como esa base modifica decisiones que, a simple vista, no parecen relacionadas con el fondo. Porque el impacto real de un plan de emergencia no siempre se ve, pero se siente. Capítulo 6. El cambio invisible, cuando el dinero deja de doler. El impacto más profundo de un fondo de emergencia no se ve en una cuenta bancaria. Se nota en algo mucho más sutil: la forma en la que el dinero deja de doler. Antes de tener una reserva, cada decisión financiera suele venir acompañada de una pequeña contracción interna. Comprar algo necesario genera duda. Un gasto imprevisto genera enojo o culpa. Incluso pagar lo básico puede sentirse como una pérdida. El dinero se vive como algo frágil, siempre a punto de faltar. Esa sensación no siempre es consciente. A veces se manifiesta como irritabilidad, cansancio mental o dificultad para disfrutar lo que se tiene. Otras veces aparece como una necesidad constante de controlar, revisar, ajustar. El dinero ocupa espacio emocional. Cuando existe un fondo de emergencia, ese espacio empieza a liberarse. No ocurre de un día para otro. Es un cambio progresivo. Al principio apenas se nota. Pero poco a poco, la relación con el dinero se suaviza. Ya no todo se siente urgente. Ya no todo parece un problema potencial. Hay una base que sostiene. Ese cambio invisible tiene consecuencias muy reales. La primera es la reducción del estrés de fondo. No el estrés evidente, sino ese ruido constante que acompaña a muchas personas incluso cuando las cosas están bien. Ese ruido baja.
La mente deja de anticipar escenarios negativos todo el tiempo. El cuerpo se relaja. Dormir mejor no es un lujo. Es una señal de seguridad. La segunda consecuencia es la mejora en la toma de decisiones. Cuando no se vive desde la urgencia, se piensa mejor. Se compara más. Se espera cuando conviene. Se evita comprar desde la ansiedad o la compensación emocional. El fondo no solo protege el dinero, protege el criterio. Antes, muchas decisiones se tomaban para aliviar una incomodidad inmediata. Ahora hay espacio para elegir. Esa diferencia parece pequeña, pero acumulada en el tiempo cambia trayectorias completas. Otra transformación importante ocurre en la forma de relacionarse con el trabajo y los ingresos. Sin fondo, cualquier amenaza al ingreso se siente como una catástrofe. Con fondo, incluso los cambios difíciles se procesan de otra manera. No desaparece la preocupación, pero se vuelve manejable. Eso da algo muy valioso: tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para buscar opciones. Tiempo para no aceptar lo primero que aparece por miedo. Ese tiempo no se compra. Se construye. También cambia la manera de mirar el futuro. Antes, pensar en metas a mediano o largo plazo podía generar ansiedad. Parecía irreal. Inalcanzable. Ahora, el futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser un espacio posible. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se parte de cero. El fondo crea un suelo. Y tener suelo cambia cómo se camina. Hay otro efecto menos evidente, pero muy poderoso: la reducción de la culpa. Muchas personas cargan culpa por gastar, incluso en cosas necesarias. Esa culpa no siempre tiene que ver con el gasto en sí, sino con la sensación de fragilidad. Gastar cuando se siente que no hay respaldo duele. Con un fondo, esa culpa se suaviza. No desaparece del todo, pero pierde fuerza. El gasto se evalúa con más calma. Se vuelve una decisión, no un castigo. Esto también impacta en las relaciones. El dinero deja de ser un tema constantemente tenso. Disminuyen las discusiones por gastos pequeños. Se conversa desde un lugar menos reactivo. No porque haya abundancia, sino porque hay estructura. La estructura tranquiliza. Otro cambio importante ocurre en la autoestima financiera. Muchas personas se perciben a sí mismas como malas con el dinero, no porque no sepan sumar o restar, sino porque han vivido mucho tiempo reaccionando. El fondo cambia esa narrativa interna. Empieza a aparecer una idea distinta: me estoy cuidando. Ese cambio de identidad es clave. Dejar de verse como alguien que siempre está apagando incendios y empezar a verse como alguien que se previene transforma la relación con el dinero de raíz. No es orgullo. Es respeto propio. El fondo de emergencia no elimina los errores financieros. Nadie está exento. Pero reduce su impacto. Un error ya no se convierte automáticamente en una crisis. Se convierte en una lección manejable. Eso da margen para aprender sin destruirse. También se nota un cambio en la relación con el consumo. Cuando hay fondo, la necesidad de comprar para calmar ansiedad disminuye. No desaparece por completo, pero pierde intensidad. El dinero deja de ser un regulador emocional principal. La calma financiera no viene de gastar más. Viene de sentir que no todo depende del próximo ingreso. Este cambio invisible suele sorprender a quienes lo experimentan. Muchas personas llegan al fondo esperando seguridad financiera y descubren algo más profundo: seguridad emocional. No en el sentido abstracto, sino en el día a día. La tranquilidad no se anuncia. Se siente cuando no hace falta pensar todo el tiempo en el dinero. Es importante entender que este cambio no significa volverse indiferente. No se trata de dejar de cuidar el dinero. Se trata de cuidarlo sin dolor, sin miedo constante, sin tensión innecesaria. La atención se vuelve más limpia. Y cuando la atención se limpia, aparece espacio para el siguiente paso. No por ambición, sino por estabilidad. El deseo de crecer ya no nace de la urgencia de escapar, sino de la posibilidad de avanzar. Eso cambia completamente el enfoque. El fondo no empuja a correr. Permite caminar firme. En este punto,
Muchas personas sienten algo nuevo, curiosidad. Curiosidad por mejorar, por ordenar otros aspectos, por aprender. No desde la carencia, sino desde la base construida. Esa es la señal de que el fondo está cumpliendo su función. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo pasar de este primer colchón a una estructura más amplia. Cómo un fondo de emergencia se convierte en el inicio de un sistema que ya no solo protege, sino que permite construir patrimonio con calma y coherencia. Porque la tranquilidad no es el final del camino. Es el comienzo correcto. Capítulo 7. De fondo de emergencia a base de riqueza. El fondo de emergencia no es una meta final. Es un punto de partida. Un antes y un después. Hasta aquí, el enfoque ha sido protegerte del impacto de lo inesperado. Reducir el estrés. Recuperar margen. Volver a respirar. Eso, por sí solo, ya cambia la vida. Pero una vez que esa base existe, ocurre algo importante. Se abre la posibilidad de construir. No desde la urgencia. No desde el miedo. Sino desde la estabilidad. Este es el momento en el que muchas personas se confunden. Creen que, al completar el fondo, deben seguir acumulándolo sin límite o, por el contrario, sienten la tentación de usarlo como si ya no fuera necesario. Ninguno de los dos extremos es saludable. El fondo cumple su función cuando está completo y definido. A partir de ahí, no necesita crecer indefinidamente. Necesita mantenerse. La pregunta correcta ya no es cómo ahorro para emergencias, sino qué hago ahora con el margen que recuperé. Y esa pregunta marca el inicio de una etapa distinta. La riqueza real no empieza con grandes inversiones ni con decisiones complejas. Empieza cuando dejas de vivir expuesto. Cuando tu vida financiera deja de depender exclusivamente del próximo ingreso. Cuando existe un pequeño colchón que absorbe los golpes y te permite pensar en el siguiente paso sin ansiedad. Ese siguiente paso no es el mismo para todos. Pero hay un patrón común: orden primero, crecimiento después. El fondo de emergencia crea algo fundamental para cualquier construcción financiera: estabilidad de base. Es el equivalente a los cimientos de una casa. No se ven, no se presumen, pero sostienen todo lo demás. Sin ellos, cualquier estructura es frágil. Con el fondo en su lugar, el dinero empieza a dividirse con más claridad. Ya no es un solo bloque que cumple todas las funciones. Aparecen categorías con sentido: dinero para vivir, dinero para proteger, dinero para crecer. Esa separación es clave. Antes, cualquier ahorro competía con todo. Ahora, cada parte tiene su rol. El fondo protege. El ingreso cubre lo cotidiano. Y el excedente, por pequeño que sea, puede empezar a pensar en el futuro. Aquí es donde muchas personas sienten un cambio interno importante. Por primera vez, el crecimiento financiero no se siente peligroso. No se vive como una apuesta. Se percibe como una extensión natural del orden. Porque cuando hay fondo, los errores cuestan menos. Y cuando los errores cuestan menos, se aprende más. Este punto es crucial. Mucha gente evita aprender sobre finanzas, ahorro o inversión no por falta de interés, sino por miedo a equivocarse. Sin red, cualquier error parece imperdonable. Con una red, el aprendizaje se vuelve posible. El fondo reduce el costo emocional del error. Y eso abre la puerta al crecimiento gradual. Es importante aclarar algo. Pasar de fondo de emergencia a base de riqueza no significa lanzarse de inmediato a invertir o asumir riesgos que no se entienden. Significa empezar a construir con criterio, con paciencia, con una lógica distinta. La base de la riqueza no es la velocidad, es la consistencia. A partir de este punto, cada decisión financiera puede evaluarse con una pregunta sencilla: ¿esto fortalece o debilita mi base? Esa pregunta filtra muchas tentaciones. Ayuda a decir que no sin culpa y a decir que sí con claridad. También cambia la forma de relacionarse con el tiempo. Antes, todo parecía urgente. Ahora, el tiempo se vuelve aliado. Ya no hay que resolverlo todo hoy. Se puede avanzar paso a paso. Ese cambio de ritmo es parte de la riqueza. Otro aspecto importante es la confianza. No la confianza ciega,
sino la confianza basada en hechos. Tener un fondo demuestra algo concreto. Eres capaz de sostener un proceso, de cumplir un objetivo, de mantener un límite. Esa evidencia interna es poderosa. Muchas personas subestiman lo que significa haber construido un fondo. Lo ven como algo básico, casi obvio. Pero en realidad es una de las habilidades financieras más importantes, priorizar estabilidad antes que gratificación. Esa habilidad se transfiere a todo lo demás. Cuando llega el momento de pensar en metas mayores, ahorro a mediano plazo, proyectos personales, incluso inversión, ya no se parte desde cero. Se parte desde una identidad distinta. Ya no eres alguien improvisando. Eres alguien construyendo. Eso cambia la manera en la que se recibe la información. Ya no se buscan promesas rápidas. Se buscan sistemas claros. Ya no se persiguen atajos. Se valoran los procesos. La base de la riqueza no se construye con movimientos espectaculares, sino con decisiones repetidas que no te ponen en riesgo. El fondo de emergencia es la primera de esas decisiones. También es importante entender que esta base no es rígida. La vida cambia. Las responsabilidades cambian. El fondo puede ajustarse. Lo que no debe cambiar es la lógica. Primero proteger, luego crecer. Cuando esa lógica se pierde, incluso personas con buenos ingresos pueden volver a sentirse frágiles. La riqueza real no es solo acumulación. Es resiliencia. Tener la capacidad de absorber impactos sin colapsar. De adaptarse sin endeudarse. De seguir avanzando incluso cuando algo sale mal. Esa capacidad empieza con el fondo, pero no termina ahí. Este capítulo no busca decirte qué hacer después con detalle. Busca marcar un principio. Ahora que existe una base, el crecimiento es posible sin ansiedad. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo aún más interno, la mentalidad de protección financiera. Esa forma de pensar que no se nota desde afuera, pero que diferencia a quienes viven reaccionando de quienes viven construyendo. Porque más allá del dinero, lo que cambia cuando se construye una base es la manera de estar en el mundo. Y ese cambio, una vez que ocurre, ya no se pierde. Capítulo 8. Mentalidad de protección financiera. La diferencia más profunda entre vivir improvisando y vivir construyendo no está en el ingreso ni en el conocimiento técnico. Está en la mentalidad. En la forma en que se toman decisiones cuando nadie está mirando, cuando no hay presión externa, cuando el momento parece pequeño e insignificante. La mentalidad de protección financiera no es miedo al riesgo. Es respeto por la estabilidad. No busca evitar todo error, busca evitar errores que destruyan lo ya construido. Durante mucho tiempo, se ha asociado el progreso financiero con la audacia, con atreverse, con asumir riesgos. Y aunque el riesgo tiene su lugar, sin protección se convierte en una amenaza constante. La mentalidad de protección aparece cuando se entiende que avanzar no significa exponerse innecesariamente. Proteger no es retroceder, es sostener. Esta mentalidad se construye cuando se deja de ver el dinero solo como algo que entra y sale, y se empieza a verlo como un sistema. Un sistema que debe funcionar incluso cuando las cosas no salen como se planean. Las personas con mentalidad de protección no viven obsesionadas con el dinero. De hecho, suelen pensar menos en él. Porque han creado estructuras que responden por ellas. No necesitan decidir todo el tiempo. El sistema decide primero. Eso es libertad silenciosa. Uno de los rasgos más claros de esta mentalidad es la anticipación consciente. No se trata de esperar lo peor, sino de aceptar que la vida tiene variaciones. Esta aceptación elimina la sorpresa constante. Cuando algo ocurre, no se vive como injusticia personal, sino como parte del movimiento normal de la vida. Desde ahí, la reacción cambia. Otra característica es la priorización clara. Antes de pensar en crecer, se piensa en sostener. Antes de agregar algo nuevo, se cuida lo que ya existe. Esto se aplica no solo al dinero, sino al tiempo, la energía y las decisiones. La protección financiera también implica saber decir que no. No a oportunidades que prometen mucho pero exigen demasiado. No a gastos que comprometen la estabilidad. No a compromisos que reducen el margen construido. Decir que no,
Desde este lugar, no es renuncia. Es coherencia. Esta mentalidad entiende que no todo crecimiento es sano, que avanzar rápido sin base es una forma de retroceder más adelante. Por eso, se eligen caminos que permiten continuidad, no solo resultados inmediatos. Hay una diferencia clara entre ambición y desesperación. La protección financiera elimina la desesperación, y eso hace que la ambición se vuelva más inteligente. También aparece una relación distinta con el error. El error deja de vivirse como un juicio personal y se convierte en información. Porque hay red. Porque hay margen. Porque equivocarse no significa colapsar. Esta mentalidad no se construye leyendo teorías, sino viviendo procesos. Haber creado un fondo de emergencia es uno de esos procesos formativos. Enseña, en la práctica, que proteger primero genera más libertad después. Muchas personas creen que cuidar el dinero es limitarse. En realidad, es todo lo contrario. Cuidarlo bien amplía las opciones. Permite elegir cuándo arriesgar y cuándo no. Permite entrar y salir de situaciones con menos costo emocional. La protección financiera también reduce la comparación. Cuando se tiene una base clara, se deja de mirar tanto lo que hacen otros. Las decisiones ya no se toman por presión externa, sino por alineación interna. Eso trae calma. Otra señal de esta mentalidad es la paciencia activa. No la paciencia pasiva de esperar sin hacer nada, sino la paciencia de construir paso a paso sin sabotear el proceso por ansiedad. Se entiende que el tiempo es un aliado cuando hay estructura. La mentalidad de protección no elimina el deseo de mejorar. Lo ordena. Hace que el crecimiento deje de ser una huida y se convierta en una elección. Y eso cambia por completo la experiencia financiera. También transforma la forma en que se transmiten valores. Quien vive desde la protección enseña, sin decirlo, que la tranquilidad es un activo. Que no todo se mide en dinero visible. Que la estabilidad es una forma de riqueza. Ese mensaje, aunque no se verbalice, se siente en el entorno. En la familia, en las relaciones, en la manera de enfrentar los problemas. Proteger es una forma de liderazgo personal. Este capítulo cierra el recorrido principal de este audiolibro. No con una meta externa, sino con una forma distinta de pensar. Porque el fondo de emergencia no es solo un número. Es el reflejo de una decisión más profunda, dejar de improvisar con la tranquilidad. En el cierre final, vamos a unir todo esto en una idea simple, pero poderosa. Una idea que no se trata de dinero, sino de cómo vivir con menos miedo y más control. Dormir tranquilo también es riqueza. Este audiolibro no fue pensado para impresionar. Fue pensado para sostener. No habló de fórmulas rápidas ni de promesas espectaculares. Habló de algo mucho más discreto, pero profundamente transformador, la tranquilidad que nace cuando sabes que un imprevisto no va a desordenarlo todo. A lo largo de estos capítulos, el dinero dejó de ser un número y se convirtió en contexto. Un contexto que puede generar tensión o calma. Y esa diferencia no depende de cuánto ganas, sino de cómo te proteges. $2,000 no representan estatus. Representan margen. Margen para respirar cuando algo falla. Margen para pensar cuando antes solo reaccionabas. Margen para decidir sin miedo. Ese margen cambia la vida en formas que no siempre se notan desde afuera. Se nota en el cuerpo más relajado. En las conversaciones menos tensas. En la capacidad de decir esto no sin pánico. En la sensación de no estar siempre al borde. La riqueza que nadie ve es la que se siente cuando no hace falta estar alerta todo el tiempo. Construir un fondo de emergencia no te convierte en alguien distinto. Te devuelve algo que quizá habías perdido sin darte cuenta, la sensación de estar a salvo. Y desde ese lugar, todo mejora. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te toman por sorpresa sin defensa. Este plan no busca perfección. Busca coherencia. No busca que controles la vida, sino que tengas control sobre tu respuesta. Y eso es una forma de poder silencioso. Si hoy ya tienes tu fondo completo, este audiolibro te recuerda por qué fue una buena decisión. Si estás en proceso, te confirma que vas por el camino correcto. Si apenas estás empezando,
Te muestra que no necesitas hacerlo todo hoy para empezar a sentir alivio. Un solo paso bien dado puede cambiar el tono completo de tu vida financiera. Dormir tranquilo no aparece en los estados de cuenta, pero define la calidad de tus días. Y cuando la tranquilidad está protegida, el futuro deja de dar miedo. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero desde un lugar más claro y menos pesado, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos construyendo orden financiero real, paso a paso, sin improvisar y sin promesas vacías. Cada audiolibro está diseñado para ayudarte a avanzar con calma, criterio y continuidad. Suscribirte es una forma sencilla de seguir este proceso completo y de recordar que tu tranquilidad también merece un plan. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el siguiente audiolibro.